hermanos, acerca de dónde nos encontramos en el contexto, dónde nos encontramos en Lucas, dónde estamos en esta historia. Acabamos de ver la semana pasada el embarazo milagroso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y cómo es que Dios, a pesar de la incredulidad de Zacarías, decide usar a esta pareja para que sean padres del precursor del Mesías, para que sean padres de Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino para el Mesías. Y ahora, como ya lo he repetido varias veces, lo vuelvo a repetir, hermanos, esto era sumamente necesario si realmente Cristo es quien dijo ser. Porque el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías diciéndonos de que alguien debía llegar antes que el Mesías. Y entonces es por eso que Lucas, siguiendo el orden de los acontecimientos, nos relata primero la concepción de Juan el Bautista, lo cual ya nos enfrentó con una obra milagrosa de Dios, en la cual Dios, a pesar de la incredulidad de Zacarías, como hemos visto la semana pasada, Él decide cumplir su promesa. Él decide ser fiel a aquello que Él ha prometido en el Antiguo Testamento. Y decide utilizar a esta pareja, a Zacarías y a Elizabeth, para traer al precursor, aquel que iba a preparar el camino para el Mesías. Y como un buen historiador, Lucas sigue la historia de manera cronológica, lo sigue de manera ordenada. Y ahora, después de habernos relatado la concepción de Juan el Bautista, ahora Lucas va a pasar a relatarnos la concepción de Jesucristo. Y déjenme decirles que el nacimiento milagroso de Juan el Bautista no se compara en nada a lo que vamos a encontrar acerca de la concepción y el nacimiento de nuestro Señor. Y el día de hoy, hermanos, específicamente vamos a estudiar el versículo 26 al 30, donde vamos a ver la gracia y la soberanía de Dios el Padre. La gracia y la soberanía de Dios el Padre en la encarnación de su propio Hijo. Tristemente, hermanos, muchos, y déjenme leer una vez más el versículo 26, ¿sí? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Tristemente, hermanos, muchos al pensar o estudiar en el nacimiento milagroso de Jesucristo, creen que el personaje principal de toda esta historia, ¿quién es? Exacto, María. Ok, ¿cuántos católicos, ex-católicos están acá, saben la historia? Lamentablemente, mucha gente al estudiar esto y al escuchar de esto, en muchas iglesias, en muchos contextos, piensan que el personaje central acá es la Virgen María. Y mucho de esto, como ustedes ya lo saben, es por la influencia católica romana que predomina en nuestra nación y predomina en Latinoamérica, ¿sí? El catolicismo, hermanos, es lo que está predominando en nuestra nación desde hace siglos. Y por esta influencia católica es que esta falsa religión ha llevado a las personas a adorar a María, a venerar a María, a rendirle culto, ofrendas, como si ella fuera la protagonista de todo, sinceramente. Como si ella fuera el personaje principal de todo. Pero la realidad es de que María no es el personaje principal en este relato. Ella tiene su lugar, por si acaso. Ella tiene su lugar. Ella cumplió una función, como veremos hasta el final. Pero ella fue simplemente una sierva humilde. Es más, ella misma va a decir eso. Soy solamente una sierva humilde. Y fue un instrumento en las manos de Dios, el cual, escucha bien, este es el personaje principal en este pasaje. Dios es el personaje principal en este pasaje. No María. Y cuando digo que Dios es el personaje principal en este pasaje, no me estoy refiriendo solamente incluso a Dios el Padre, sino, como vamos a ver en todo este pasaje, vamos a ver a la Trinidad entera. Dios el Padre al principio, luego se nos va a hablar de Dios el Hijo, y luego vamos a hablar de Dios el Espíritu Santo y cómo Él va a estar involucrado en la concepción de Jesucristo. Y es con esto específicamente, hermanos, con la obra soberana de Dios, el personaje principal en este relato, con lo que nos topamos comenzando el versículo 26. Escucha una vez más que dice el versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios.
Gabriel, ya nos hemos topado con él en el pasaje anterior, él también fue enviado a Zacarías y Elizabeth. El ángel Gabriel, lo único que sabemos, de lo poco que sabemos de él, sinceramente, mucho tiene que ver con su nombre. Su nombre, Gabriel, significa hombre fuerte de Dios. Significa que él es un ser que se dedica a servir a Dios y a cumplir lo que Dios le mande. Pero el pasaje, hermanos, hace énfasis en que aquí Dios es el que está tomando la iniciativa. Dios es el que está haciendo algo. Dios es el que está enviando a Gabriel. Gabriel no fue por su propia cuenta. María no estaba pidiendo que venga Gabriel. Dios es el que está tomando la iniciativa. Y con esto, hermano, debemos entender algo que es fundamental cuando estudiamos la Escritura. La Escritura siempre es teocéntrica. Siempre es teocéntrica. Siempre gira alrededor de Dios, no gira alrededor del hombre. No gira alrededor de lo que el hombre puede hacer o no puede hacer. No gira alrededor de sus logros, de sus méritos. No gira alrededor de lo que nosotros por nuestra propia fuerza, capacidad podamos hacer. Siempre gira alrededor de lo que Dios puede hacer. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Comienza Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿y qué dice la Biblia? En el principio, Dios. Y ustedes llegan al final, en el libro de Apocalipsis, y van a toparse con otra vez Dios, creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo, hermano, comienza y termina con Dios. Es por eso que a él se le llama el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega. Es por eso que leemos en la Escritura que Dios siempre es aquel que toma la iniciativa, nunca el hombre. Dios es el que busca a Adán. Hemos leído eso en Génesis 3 antes de la predicación, ¿sí o no? Hemos leído eso. Hemos visto cómo Adán peca. Adán y Eva pecan, y ¿qué hacen ellos? Huyen de Dios, se escapan de Dios, se esconden de Dios. ¿Quién es el que tiene que ir a buscarlos? Dios es el que los busca. Abraham estaba completamente perdido en la idolatría en Ur de los Caldeos, ¿y quién es el que va en su rescate? Dios es el que va y lo busca. Y lo mismo se puede decir de Moisés, lo mismo se puede decir de David, lo mismo se puede decir de cualquier hombre en el Antiguo Testamento que haya sido usado y que haya servido en algo dentro del pueblo de Dios. Eso fue gracias a que Dios tomó la iniciativa, y esa no es la diferencia, y no va a haber esa diferencia en nuestro pasaje. En la salvación no es diferente. Ya nos topamos en comenzando a hablar de Cristo, comenzando a ver la llegada de Cristo a este mundo, nos topamos inmediatamente con esto: Dios tomando la iniciativa. Siempre es Dios tomando la iniciativa. En la salvación eso lo hemos dejado sumamente claro, ¿sí o no? Cuando hemos estudiado Romanos 9, en los cultos de la mañana. Dios es el que hace todo. Tú me dirás, yo amo a Dios, y la Biblia te va a decir, sí, tú lo amas porque Él te amó primero. Dios siempre es el que comienza todo. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Es en Dios en quien todos nosotros dependemos. Y en nuestro pasaje, hermanos, es Dios en su soberanía el que decide cuándo. Aquí nos dice el versículo 26, al sexto mes. Dios es el que decide cuándo actuar. Dios es el que decide dónde. En este pasaje se nos relata acerca de que Dios decidió usar a alguien de Nazaret de Galilea. Y en este pasaje se nos dice también a quiénes Dios decidió utilizar: a Gabriel y a María. Y hermanos, en todo este pasaje Dios es el director y el protagonista principal de todo lo que sucede. Dios es el que está orquestando todo, y Él es el protagonista, Él es el actor principal en esta sección. Es así que, como comienza el versículo 26, al sexto mes, Dios decidió en ese momento utilizar a María, acercarse a María a través del ángel Gabriel. Y entonces leemos en el versículo 26 una vez más: al sexto mes el ángel Gabriel. Ahora tú te preguntas, ¿al sexto mes de qué? Y si te haces esa pregunta es porque no has estado atento a las anteriores exposiciones. Acabamos de encontrarnos con una mujer, Elizabeth, la cual había concebido de manera milagrosa. Y entonces se nos relata ahora que al sexto mes de qué? Obviamente al sexto mes de gestación de Juan el Bautista. Al sexto mes de que Juan el Bautista había sido concebido en Nazaret de Galilea. Y entonces Dios decide mandar a Gabriel, acercarse a María, de la cual vamos a hablar en un momento, al sexto mes de gestación de Juan el Bautista, y ir a una comunidad que para ti quizás es bastante conocida, pero para aquella época no era nada conocida. En nuestra época yo sé de que Nazaret de Galilea es un lugar muy reconocido y muy conocido. La gente conoce, entiende y ha escuchado normalmente acerca de Nazaret. Quizás
No conocen profundamente ese lugar y nunca lo han visitado, pero estoy seguro de que lo han escuchado. Si estás familiarizado con el Nuevo Testamento, sabes de que esta es una localidad importante. Pero lo interesante, hermano, es de que este lugar no es importante por el prestigio que tenía en su época. Este lugar no es importante por la población que tenía o tal vez por la influencia que tenía. Escucha, este lugar, Nazaret de Galilea, es importante solamente porque Dios quiso hacerlo importante. Porque en la época de Jesucristo, tú pensarías de que quizás Nazaret de Galilea sería como Roma o como Alejandría o como alguna de las grandes capitales de aquella época. Pero no. Nazaret de Galilea, hermano, era un lugar completamente insignificante. Si ahora tiene alguna importancia, es solo porque Dios quiso que tenga alguna importancia. Y aquí, hermanos, es donde nos topamos con todo mi sermón el día de hoy se trata acerca del título que les di. La soberanía y la gracia de Dios en la encarnación de su Hijo. Aquí vemos la soberanía de Dios. Tú pensarías de que quizás, ¿dónde tú quisieras que tu hijo hubiera nacido? Sinceramente, hermano, probablemente hubieras elegido un mejor lugar, quizás. Quizás no estás conforme con tu país, hubieras querido que nazca en Estados Unidos o en Europa. ¿Dónde es que Dios eligió que nazca su hijo? Uno hubiera esperado que, como ya he mencionado, que Dios haga que nazca en Roma, o qué tal en Atenas, o por lo menos en Jerusalén, ¿sí o no? Cerca del templo. Pero no, Dios va a utilizar a Belén, el cual igual era una región despreciada. Y va a utilizar ahora a Nazaret, una región aún más despreciada. ¿De dónde tú hubieras querido que venga, de dónde tú hubieras esperado que venga la madre de Jesucristo? Tal vez hubiéramos esperado que sea una princesa o una reina, como los católicos la llaman, pero la realidad es que no era. Era una mujer insignificante de un lugar completamente insignificante en su época. Nazaret, hermanos, era una de las localidades más insignificantes. Los historiadores dicen de que quizás no llegaba ni a los 400 habitantes. Era un lugar sin importancia alguna. Incluso era un lugar despreciado. No sé si ustedes conocen, quizás vamos a profundizar más con esto con el pastor José cuando hablemos del reino dividido en el Antiguo Testamento, en Segunda Crónicas. Pero en la historia del pueblo judío, el reino se dividió después del reinado de Salomón, ¿verdad? Y entonces estaba el reino del sur, donde tenía la capital Jerusalén, y tenían el reino del norte, el cual tenía la capital Samaria. Samaria fue conquistada, y Judea, y entre Judea y Samaria y Judea y el reino del norte empezó a haber problemas, empezó a haber conflictos, ¿sí? Y los de Judea despreciaban a los de Galilea específicamente. Despreciaban a los galileos. Ustedes pueden leer eso en el Evangelio de Juan, cuando los mismos judíos van a decirle a Nicodemo, tú lee, ¿dónde ha salido alguna vez algo bueno de Galilea? ¿Cuándo ha habido un profeta de Galilea? Los de Judea, los del reino del sur, despreciaban a Galilea. Y ahora, ¿dónde estaba Nazaret? Nazaret de Galilea, ¿verdad? Lo interesante es de que los de Galilea, los despreciados, adivinen a quién despreciaban. A los de Nazaret. O sea, Nazaret literal era un lugar despreciado por los despreciados. Era un lugar realmente insignificante. Y uno, hermano, no esperaría de que Dios utilice una mujer de esa región, de ese lugar, para que sea la madre de su hijo. Pero como dice el profeta Isaías, sus pensamientos no son los nuestros, no son los nuestros, sus caminos no son los mismos que nosotros hubiéramos podido pensar. Y entonces vemos, hermanos, acá claramente a Dios en su completa soberanía y control de las cosas, decidiendo cuándo, decidiendo dónde va a suceder la encarnación de su Hijo, decidiendo a quiénes va a utilizar para la encarnación de su Hijo, decidiendo qué lugares, qué regiones van a ser importantes y van a ser conocidas a lo largo de toda la historia del cristianismo. Hasta el día de hoy se sigue hablando de Nazaret. Nadie se hubiera esperado eso en aquella época. Pero antes, y ahora vamos a entrar a hablar de María, porque nos dice el texto, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Aquí es donde nos topamos con María. Pero hermanos, antes de ver a María en este pasaje, déjenme mostrarles lo que la Iglesia Católica dice de María, ¿sí? Quiero mostrarles lo que la Iglesia Católica dice de María. ¿Para qué? Para que ustedes comparen si realmente es eso lo que dice este texto de María. A ver si este texto, y hermanos, este es uno de los textos más amplios que tenemos acerca de María. Los demás son algunos lugares en los que se la menciona,
pero aquí es donde va a tener más interacción y en los siguientes textos. Y vamos a encontrar, y les animo a ustedes mismos, comparar y ver si realmente se dice todas estas cosas de María. La Iglesia Católica dice lo siguiente de María. Dicen esto: la Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha del pecado original, desde el primer instante de su concepción. Escucha bien esto. Estamos en la concepción de Cristo, pero la Iglesia Católica no sé de dónde saca que María, cuando fue concebida igual sin pecado. O sea, más o menos fue concebida igual que Cristo, ¿sí? Sin pecado. Esto está en la Bula Infabilis de Deus Pío, en la Bula Infabilis Deus de Pío IX. La Iglesia Católica continúa diciendo en una de sus encíclicas de Pío X en 1904, de que María es la ministra suprema de la dispensación de las gracias y está sentada como reina a la diestra de Cristo. En la Constitución del Concilio Vaticano II se dice que cuando ella fue recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador. O sea, que cuando ella estaba en la tierra, ella también era salvadora, ¿sí? Y ahora que está en los cielos, ella sigue siendo salvadora. Y entonces ella dicen que continúa alcanzándonos con su múltiple intercesión y entregándonos dones de eterna salvación. Es por esto que la Virgen María, dicen ellos, debe ser invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. En el Nuevo Catecismo, en el artículo 963, se dice que María es nuestra madre. ¿Sabían eso? Eso dice. Dice que María es la madre de los miembros de Cristo, o sea, de la iglesia. En el artículo 966 se dice de que María, escucha bien, es la reina del universo. La reina del universo. Y ahora, después de eso, hermanos, y hay muchas más cosas que dice la Iglesia Católica, déjenme mostrarles qué dice este texto acerca de María. ¿Qué es lo que dice de María? Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Quién es ella? Déjame decirte de entrada, hermano, que María no es nada importante tampoco en su momento. Nadie importante. No tiene nada de especial. En este versículo 27, María no tiene nada de especial. Algunos intentan usar el hecho de que era una virgen como para elevarla al estado de una mujer santa, inmaculada, purísima, ¿sí? Hermano, en aquella época no era como en nuestras épocas. En aquella época cualquier mujer era virgen, a menos de que sea una prostituta. Una mujer entre 13 y 18 años, como María tenía esa edad en esa época, en este momento María tiene entre 13 y 18 años, era virgen. Sí, todas eran vírgenes en esa época, en esa edad. Eso era algo común. Eso era algo común. Ahora, ¿por qué se nos relata eso? Tiene su significado teológico, lo voy a explicar un poco más adelante. Pero algunos intentan decir, ¿vieron? La virgen era pura, inmaculada, ¿por qué era virgen? No, todas eran vírgenes en aquella época, era lo común, era lo normal. Es más, si no eras virgen hasta el matrimonio, lo más probable era de que no llegues muy lejos, porque te podían llegar a apedrear. Entonces era algo normal en aquella época. Ahora, yo sé que para nuestra época eso es algo raro, pero no vivían en una época tan corrupta como la nuestra. Así que, hermanos, la Virgen María hasta este punto, versículo 27, no es más que una más entre muchas jóvenes de aquella época. No es una santa, no se dice eso. No es una princesa, no se dice eso. No es una reina, no se dice eso. Quizás se podría argumentar de que era una creyente verdadera, ¿sí? Eso sí lo podríamos argumentar. Pero hermanos, encontramos algo muy interesante en este pasaje si lo comparan con lo que hemos estudiado antes. ¿Se acuerdan cuando hemos empezado a hablar de Elizabeth y Zacarías? ¿Qué se nos dijo de Elizabeth y Zacarías? Escucha lo que se nos dijo, versículo 5 de este mismo capítulo. Hubo en los días del rey de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, escucha versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Escucha, se dice más de Elizabeth y de Zacarías que de María. Se le da más halagos, se le da un estatus más alto a Elizabeth y a Zacarías que a María en nuestro pasaje. Por eso es de que es bastante extraño que utilicen este pasaje para
para guiar a las personas a adorar y a venerar a María como si fuera más que un ser humano común y corriente. Quizás era una verdadera cristiana. Pero hermanos, ni siquiera se dice de ella lo que se dijo de Elizabeth y de Zacarías. Un poco extraño, ¿no? Para la reina del universo, como dicen los católicos. Un poco extraño para nuestra salvadora, abogada e intercesora. Que lo único que se diga es algo común y corriente en aquella época de que era virgen. De que era virgen. Ahora, como les dije, hermanos, el detalle de que era virgen no es específicamente para poner a María sobre un pedestal, sino ese detalle tiene un propósito teológico, tiene un propósito soteriológico, tiene un propósito, hermano, en todo el mensaje de redención en la Biblia. ¿Cuál es ese propósito? Mostrarnos que Dios está cumpliendo su promesa. Vayan conmigo a Génesis 3:15. O tal vez no necesiten ir conmigo a Génesis 3:15 porque ya se lo saben de memoria. Espero que sí, porque es uno de los pasajes más importantes en la Biblia. ¿Qué prometió Dios apenas el hombre pecó? Adivina qué es lo que prometió. Un hombre, un salvador, que vendría de una mujer, explícitamente, solo de una mujer. ¿Les suena familiar? Una virgen concibiendo en el Nuevo Testamento. Escucha Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, y tú le herirás en el calcañar. Perdón, esta te herirá en la cabeza, ¿sí? Y tú le herirás en el calcañar. Sabía que algo había fallado ahí. Menos mal que no está la grabación, era por algo. Dios es soberano. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice el pasaje? ¿Sí? ¿Qué dice el pasaje? ¿Alguien vendría de la simiente de quién? De la mujer. Alguien vendría de la simiente de la mujer. Específicamente ahí se hace mención de una mujer. No se habla de Adán, no se habla de un hombre. Alguien tenía que venir específicamente de una mujer. Y entonces nosotros llegamos al Nuevo Testamento y es este el motivo por el cual se nos dice que era una virgen. Porque si tú conoces el Antiguo Testamento, entonces dices que, ok, se está cumpliendo. Por fin se está cumpliendo. Por fin está llegando aquel que hemos esperado por milenios, si eras un judío en aquella época. Por fin se está cumpliendo aquel del cual todo el Antiguo Testamento se relata. Por fin se está cumpliendo aquella promesa que Dios nos dio en Génesis. Apenas nos vio pecar y nos dio esa promesa de que iba a venir un hombre de la simiente de la mujer. Y es por eso que nuestro texto va a hacer énfasis en que María misma va a decir, yo no conocí varón, ¿cómo voy a concebir? Y sí, le dice Dios, exacto. Y entonces Dios en su soberanía decidió usar a María. ¿Por qué? El versículo 28 nos dice por qué. Escucha. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Este es uno de los versículos peor utilizados por la religión católica, sinceramente. Ahora, sinceramente no ayuda nuestra traducción en la Reina Valera. Nuestra traducción en la Reina Valera no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque lo que el griego literalmente dice, ¿sí? Es, entró el ángel Gabriel donde ella estaba y le dijo, salve, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Es de esa manera en la cual Jerónimo tradució este pasaje en la Vulgata Latina. Y es ese, irónicamente, la Biblia que utilizan los católicos. La más utilizada por los católicos es la Vulgata Latina. Y la traducción de este pasaje, el versículo 28, es de que el ángel se acerca a María y le dice, tú eres llena de gracia, llena de gracia. Muy favorecida es la traducción que tenemos en español en la Reina Valera, pero en el griego lo que Dios le está diciendo es que charitomene, que significa has recibido mucha gracia. Y ahora, hermano, ¿qué significa recibir gracia? ¿Qué significa la palabra gracia en toda la Biblia? ¿Qué es lo que significa? Que Dios se acercó a María y le dijo, wow, ¿sabes? He visto qué mujer que eres que te necesito. Por favor, ¿podrás ayudarme? Por favor, ¿podrás hacerme un favor? No, lo que Dios le está diciendo a María, ¿sabes? Te estoy dando un regalo inmerecido. Es más, te estoy llenando de un regalo que tú no te mereces.
Es por eso la ignorancia que se encuentra en tantos lugares, simplemente por no entender el significado de una palabra tan común en la Biblia como la palabra gracia. La palabra gracia significa eso, un favor inmerecido, un favor que no merecemos. Y aquí se está utilizando una palabra un poco más intensa todavía para decirle a María, tú estás recibiendo un favor, un regalo que tú no mereces. Y un regalo tan grande que ni te imaginas. Ni te imaginas. El ángel está diciendo a María de alguna forma, tú no te mereces tener ese niño en tu vientre. Nadie se merece tener ese niño en su vientre. Tú no te mereces ser utilizado por Dios de esta manera. Se te está dando un privilegio, una gracia, un regalo que ni te imaginas cuán grande es. Es por eso que, como ya he mencionado, muchos traducen esta parte diciendo, llena eres de gracia. Sí, se te está llenando de gracia, se te está dando tanta gracia en abundancia, un regalo que jamás hubieras pensado recibir, un regalo que no mereces. Y eso es lo que iba a suceder, hermano. María iba a recibir en su vientre a la encarnación del Hijo de Dios para salvarnos por gracia. Y María misma está recibiendo gracia al poder ser utilizada para eso. El servicio de María aquí, hermano, no es algo que Dios necesitaba. Es un privilegio que Dios le dio a María, sin ningún merecimiento de parte de ella. Y el ángel entonces continuó diciéndole en el versículo 28, el Señor está contigo. Escucha, no dice el Señor te necesita, sino dice el Señor está contigo, en el sentido de que Dios en su soberanía, ¿sabes?, ha decidido utilizarte. No porque te lo mereces, sino porque te quiere dar un regalo que no mereces más bien. Dios ha decidido acercarse a ti. Así como recibieron gracia todos los hombres que he mencionado en el Antiguo Testamento, desde Adán, Abraham, Moisés, David, que Dios tuvo que acercárseles, no era porque ellos merecían algo. Así también con María. Pero ella sí sería un ser humano especial en el sentido de que recibiría una gracia tan abundante como la que fue recibir al propio Hijo de Dios en su vientre. Ese era, hermanos, un privilegio. Por eso vamos a ver que más adelante su pariente Elizabeth, algunos dicen que va a alabar a María. No va a alabar a María. Lo que va a decirle es, lo que tú tienes de especial, María, es de que eres la madre de mi Señor. Es quien está en tu vientre lo que te hace especial, no quien tú eres. Es el privilegio, es el regalo que Dios te ha querido dar. Es por eso que luego aquí el ángel le va a decir, bendita tú entre todas las mujeres. Ahora, si eres un estudiante de griego y de los manuscritos antiguos, sabes de que en manuscritos más antiguos no se encuentra esa frase. Sí se encuentra en el versículo 42, bendita tú entre todas las mujeres. Pero hermano, eso simplemente es un elogio para decirle privilegiada tú entre todas las mujeres. Dios pudo haber elegido a la que Él quisiera, pero por un motivo soberano, solo por gracia, decidió elegirte a ti, María. Decidió elegirte a ti, María. Y hermano, lo interesante en este pasaje es de que María sabe que no merece esto, ¿sí? Escucha lo que María dice. Mas ella, versículo 29, mas ella cuando le vio, se turbó y le dijo, un momento, yo soy la reina del universo, ¿por qué no me llamas así? ¿Sí? No, ¿verdad? Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, escucha, ¿qué salutación es esta? El texto nos dice de que María se turbó por la aparición del ángel, temió. Pero aquí, aquí estoy fallando, porque aquí en el versículo 29 específicamente se nos dice, no como Zacarías, ¿se acuerdan que se asustó por ver al ángel? Aquí el temor de María, aquí lo que la está dejando un poco traumatizada, no es específicamente la presencia del ángel, lo cual ya era una experiencia muy grande, muy tremenda. Pero el texto, escucha lo que dice, se turbó, ¿por qué dice? Por sus palabras. Se turbó por sus palabras. ¿Qué te dice eso, hermano? ¿Sabes qué te dice eso? De que María nunca jamás había recibido tales palabras. Nadie nunca había saludado así a María. Jamás. Ella nunca se hubiera esperado que alguien la saludara de esa manera. Nunca. Ella misma, en este versículo 29, expresa de que
¿Qué sucede? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se me está diciendo esto a mí? Y esto, hermanos, sí es la respuesta correcta cuando uno recibe gracia de parte de Dios, ¿sí o no? ¿A mí? ¿Por qué a mí? Yo no merezco. No merezco ser utilizado, no merezco servirte, no merezco tu salvación, no merezco. Y María le está diciendo al ángel, y este es un contraste fuerte con lo de Zacarías. Zacarías se turbó y casi se desmaya por ver al ángel. María aquí se nos dice de que se va a turbar. ¿Por qué? Por escuchar tales palabras. Porque es algo que ella no esperaba. No esperaba. Y yo, hermanos, creo firmemente que si hay algo que Dios quiere dejar muy claro en este pasaje, es de que si el Mesías va a llegar a este mundo, es completamente y solamente por su gracia soberana. Es porque Él quiso. No es gracias a María, no es gracias al ángel, es gracias a la soberana gracia de Dios. Él en su soberanía decidió escoger a Nazaret, un lugar insignificante. Él en su soberanía decidió mostrarle gracia a María, una jovencita entre muchas otras, común y corriente, y le declara que la llenaría llena de gracia. Y ahora, hermano, esa gracia, por si acaso, tiene un nombre. Esa gracia, hermano, tiene un nombre. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, versículo 30 y 31, escucha. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia una vez más delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Toda esta gracia, hermano, todo lo que vamos a ver en este pasaje no se trata de María. Se trata de Dios y lo que Dios está haciendo a través de Cristo, lo que Dios iba a hacer a través de Cristo. Toda esa gracia, nos va a decir Lucas, tiene un nombre, se llama Jesús. Jesús, que significa Jehová salva. Este es el regalo inmerecido que María iba a recibir, y este es el regalo inmerecido que tú y yo también recibimos. Y en un mundo, hermano, en el que las personas no entienden el significado de la gracia, creen que Dios les debe algo, que tenemos tanto valor que merecemos que Dios nos dé un mundo perfecto, se atreven a preguntar: ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Es lo que vamos a ver en este pasaje. Él nos ha mostrado gracia. ¿Cómo nos ha mostrado gracia? Entregándonos a su único Hijo para salvarnos, Y como les dije, hermanos, hay 4 puntos más que vamos a ver en este pasaje, pero hoy día no vamos a lograr verlos. Pero así es como comienza todo esto. Así es como comienza la encarnación del Hijo de Dios, mostrándonos la soberana gracia de un Dios que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y Él cumple sus promesas. Y acostúmbrese, hermanos, a ver eso, porque es algo que vamos a ver en todo el Evangelio de Lucas. Su soberanía y su gracia. Y ya lo vemos en este pasaje, al ver cómo Él decidió el momento correcto, en el lugar que Él quiso, usar a la persona que Él quiso. Y es así como comienza este Evangelio, hermanos, a presentarnos lo que conocemos el día de hoy como las buenas nuevas. El mensaje del Evangelio, el mensaje de que Dios envió a su único Hijo para salvarnos por gracia, por gracia. Y este solo es el comienzo. ¿Sí? Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor, te damos por el pasaje que hemos podido exponer el día de hoy, y te rogamos de que tú nos ayudes a entender cada vez más y más a profundidad tu misericordia, Señor, tu gracia, tu soberanía. Y te pido, Dios, de que tú puedas llenar nuestros corazones de una alegría y de un gozo y de una gratitud, Señor, hacia ti, que tú siendo un Dios, tú siendo el único Dios que no nos necesita, que no necesita a nadie, que pueda hacer lo que Él quiere, lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Has decidido salvarnos, has decidido mandarnos a tu Hijo de esta forma tan peculiar, no dependiendo de ningún hombre, de ningún lugar, de ninguna nación, sino mostrándonos que claramente todo lo que tenemos es pura gracia soberana. Y te agradecemos, Dios, porque tú has decidido hacerlo así, porque tú has decidido entregarnos a tu Hijo de esta manera. Y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones para las siguientes exposiciones en las cuales nos encontraremos ya de manera
literal con la encarnación de tu Hijo. Y te agradecemos, Dios, por esto. En el nombre de Jesús oramos, amén.